A veces nos ocurre que tenemos situaciones que nos mueven internamente y que no sabemos por qué. De hecho, nos generan, sí, nos generan cosas, nos generan ganas de llorar, nos generan alegría. A veces vivimos, experimentamos situaciones que nos mueven y que no sabemos gestionar eso que estamos sintiendo. Otras veces también nos puede ocurrir que aún teniendo la información y aún sabiendo que debemos gestionarlas, no sabemos cómo hacerlas. ¿Por qué nos ocurre eso? Eso se llaman emociones, y las emociones son naturales, las emociones son implícitas del ser humano, o sea, no podemos vivir o no vivimos sin emociones. Y están catalogadas como buenas o malas, como negativas o positivas, pero nosotros no vamos a entrar en ese aspecto, simplemente vamos a dejar con emociones. Esas emociones traen un mensaje, siempre traen un mensaje que merece ser escuchado. Ese mensaje no llega a nosotros para que sea ignorado, para que sea ocultado, para que sea evitado, no. Si nosotros estamos sintiendo, por ejemplo, tristeza frente a un hecho, sería importante descubrir qué es lo que está pasando, por qué es que yo estoy sintiendo eso frente a un determinado suceso. Resulta que esas emociones se transforman en química, Todo en nuestro cuerpo está funcionando por medio de hormonas, por medio de péptidos, por medio de receptores, y nosotros no estamos como al tanto, no sabemos qué es lo que pasa en nuestro organismo. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, nosotros nos sentimos contentos o nos sentimos tristes por algo, o nos sentimos asombrados o preocupados, en fin, estamos experimentando cualquier tipo de sentimiento y nuestro cuerpo de forma inmediata, ustedes no se logran imaginar las velocidades que se manejan en este cuerpo tan perfecto que tenemos, se liberan unos péptidos que van a la célula, que activan una serie de receptores, y entonces esos receptores se ven reflejados en acciones. De pronto vemos a alguien inesperado, de pronto recibimos una llamada que no esperábamos y de un momento a otro nos da una taquicardia, pero esto pasa en fracción de milisegundos. O de pronto sentimos vergüenza por algo y la cara se nos pone roja. O de pronto nos asustan y nos ponemos, pero pálidos, mejor dicho, blancos, transparentes. Y justamente eso es algo que nosotros podemos ver, podemos evidenciar rápidamente. Pero al interior del organismo también pasa exactamente lo mismo, lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta. Es así como existen varias hormonas, no pocas, existen varias hormonas que están relacionadas con, por ejemplo, con el estrés, con la ansiedad, con el miedo. Hoy no vamos a tratar extensamente pues, de todas ellas. Casi todos sabemos, por ejemplo, que existe el cortisol, que es como la jefa, como la líder de este grupo de hormonas, pero también están algunas otras hormonas involucradas en temas de estrés como la prolactina, todas las hormonas sexuales. Ojo, yo no estoy diciendo que esas sean las hormonas del estrés, estoy diciendo que estas hormonas se ven afectadas, se ven impactadas cuando tenemos algunos episodios de estrés, de miedo, de ansiedad, etc. Son bastantes, está la adrenalina, hay un montón. Pero hoy, como nuestro tema son las emociones, pues no vamos a hablar en profundidad de ellas. Lo que es importante que tú sepas es que tú no las controlas, pero están en tu cuerpo, y que si bien es cierto, no podemos tener como una injerencia directa sobre ellas, sí podemos empezar a gestionar un poco nuestras emociones para que nuestra salud se vea impactada positivamente. Cada minuto, cada hora del día, en nuestro organismo, en todo nuestro cuerpo, en el mío, en el tuyo, en el de todo el mundo, se están multiplicando las células. Unas están muriendo y otras están naciendo nuevamente. Esto es un proceso que nunca para cuando estamos dormidos, cuando estamos comiendo, siempre la división celular está presente. Entonces resulta que, por ejemplo, si tuvimos, no sé, 1 hora, 2 horas de tristeza, porque algo nos pasó y estuvimos una fracción de día tristes, resulta que las células que en ese momento están naciendo, que no son pocas, son millones y millones y millones de células,
van a ser más sensibles a los péptidos de la depresión. Y lo mismo nos pasa con la alegría, lo mismo nos pasa con todas las emociones que experimentamos. Es así como todos nosotros vamos cambiando y de eso sí podemos tener el control. Si yo sé que cada momento de mi día está como que me estoy regenerando, unas células en mi organismo están naciendo, pues sería mucho más inteligente buscar estar de mejor ánimo la mayor parte del día para que esas células nuevas pues nazcan como, por decirlo así, como metafóricamente más felices y estén más sensibles a hormonas de la felicidad. De manera que nuestro estado de ánimo altera, impacta nuestra salud. Por eso a los niños, por eso todos, desde el embarazo, desde el momento de la concepción, por eso es que una mamá embarazada tiene que tratar de estar la mayor cantidad del tiempo feliz, tranquila, en paz, pues porque ese bebé que está en su útero está recibiendo directamente la influencia de ella y de todo su entorno, ¿vale? Y esto es aplicable no solamente a los bebés, sino a todos, porque como ya les conté hace unos minutos, pues todos nos estamos regenerando todo el tiempo. Resulta que todos queremos gestionar las emociones, ¿sí? Y eso es un tema, pues hay libros, hay conferencias, hay talleres, hay especialistas, existen los psicólogos, en fin, todos queremos gestionar las emociones. Pero para gestionarlas, pues primero tenemos que entenderlas y ese es un poquito el objetivo de este live. Pero para entenderlas primero tenemos que conocerlas, ¿cierto? Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ocurre con mucha frecuencia y las personas que están a mi alrededor saben que es así, que de pronto nos saludamos con alguien, hola, ¿cómo estás? Y casi que inmediatamente la respuesta es ¿cuál? Generalmente la gente contesta, bien, pero lo hacen en piloto automático. Y entonces usualmente las personas que están a mi alrededor yo les pregunto, pero ¿bien qué? ¿Bien triste? ¿Bien adolorido? ¿Bien aburrido? ¿Bien feliz? ¿Cómo estamos? Porque para poder empezar a gestionar algo, primero tenemos que conocerlo. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta realmente cómo estamos. Sí, bien, gracias, tal cual. Esa es la respuesta más frecuente. Bien, gracias. Y muchas veces no estamos ni siquiera bien. Muchas veces estamos tristes, o estamos mal geniados, o estamos afanados, ¿saben? Y desde ahí empieza el tema de tener buenas relaciones, porque si no nos comunicamos entre nosotros, si no sabemos cómo estamos, pues la gente cómo nos va a poder apoyar. A veces sería importante, por ejemplo, decir, sabes, estoy aburrido y me encantaría tener un abrazo. A veces podemos decir, mira, estoy súper mal geniada. Y eso abre la puerta como para podernos desahogar. ¿No les parece? Entonces, la primera herramienta de hoy, ven, espérate, antes de contestar bien, miremos cómo estamos. Ahora, puede ser que estemos hablando con alguien a quien realmente pues no nos interese contarle cuál es nuestra realidad o simplemente alguien pues que no tenemos la confianza para decirle cómo estamos, ok, está bien. Pero la pregunta simplemente dejémosla para nosotros. Hola, ¿cómo estás? De verdad, analicémonos, ¿cómo estamos? ¿Estamos felices? Uy, sí, ¿qué nos tiene felices? ¿Estamos tristes? Bueno, ¿y cuál es el motivo? ¿Por qué estoy triste hoy? ¿Qué me tiene triste en este momento? Para de esa forma, por lo menos ya sabiendo cómo me siento, poderlo gestionar. Hoy les quiero hablar de tres emociones. Que no son las únicas claramente, porque existen muchísimas emociones. Hay libros y libros que hablan, hay descritas más de 200 emociones. Pero yo les quiero hablar de tres emociones que son las más frecuentes y las que principalmente desatan una cascada, una liberación de hormonas que generan en nuestro cuerpo que nuestra tensión arterial se eleve, que no nos llegue adecuadamente la sangre, el oxígeno a nuestro cerebro. El cortisol, por ejemplo, cuando tenemos un pico de cortisol que se libera principalmente cuando estamos estresados, hay una gran descarga de glucosa en nuestra sangre. Entonces hoy les quiero hablar principalmente de tres emociones que deberíamos estar atentos para cuando las sintamos y en esa medida poderlas gestionar. La primera emoción tiene que ver con la ira, con la rabia. Y entonces es
De hecho, antes de empezar a contarles, les quiero decir que estas emociones son normales. O sea, todas las tenemos y las podemos tener varias veces al día, pero lo que no está muy bien es que esas emociones sean sostenidas en el tiempo. Claro, de pronto, no sé, llegaste al carro y lo encontraste pinchado y tienes afán, entonces te da mal genio, o de pronto te vas a subir al transporte público y llovió y pasó un carro y te salpicó de agua y te da una rabia, y pues sí, es normal, o sea, todos experimentamos esas emociones a lo largo del día. Pero ojo, tengamos cuidado con vivir en ira todo el tiempo, con vivir rabiosos todo el tiempo o una gran parte del día. Tengamos cuidado con eso. La ira y la rabia, ¿con qué tienen que ver usualmente? Imagínense, y a mí me encantan los estudios. Cada vez que me siento a preparar estos live para ustedes, lo que más busco son estudios, porque si bien es cierto, pues en mi profesión casi o muchas cosas se basan en análisis, en evidencias científicas. Yo creo profundamente en la medicina basada en la experiencia, en la medicina basada en la evidencia, y para eso no tienen pues que invertirse millones de dólares, millones de pesos, no. Vamos haciendo la experiencia en el día a día nosotros mismos, y yo pues claramente en la consulta, por ejemplo. Pero les quiero contar que me encanta cuando hay universidades, cuando hay entidades neutrales, no con intereses económicos de por medio, que invierten tiempo, que invierten esfuerzos en demostrar algo que pueda ocurrir y que por lo tanto nos pueda beneficiar. Imagínense que hace unos años en la Universidad de Ohio cogieron a unos grupos de parejas casadas. Atención, esposos y esposas. Imagínense que en los brazos de estas personas, con unas máquinas de succión, les hicieron unas ampollas. Obviamente todos estos estudios están súper controlados, con consentimientos firmados, o sea, no son estudios que pongan en peligro pues la vida de nadie. Imagínense que les hicieron unas ampollas en los brazos con unas máquinas de succión. Y les pidieron, entonces dividieron este grupo de parejas en dos. Les pidieron que por favor recrearan, revivieran, recordaran discusiones que habían tenido. De lo que se dieron cuenta fue de dos cosas: que cuando estas parejas revivían la ira, la rabia, el malestar, la incomodidad de algo que ya había pasado, el cuerpo volvía a reaccionar exactamente igual a cómo había reaccionado en el momento inicial, en el momento del malestar original. Se subía la tensión, daba taquicardia, habían unos componentes en el cuerpo que empezaban a cambiar. Y el otro grupo, pues no, o sea, les hicieron las ampollas y ya, o sea, no pasa nada, váyanse para su vida normal, sigan en su trabajo normal y todos nos volvemos a encontrar aquí en determinado tiempo. Imagínense que a las personas, a las parejas que habían revivido estos momentos de ira e intenso dolor, que quienes estamos casados sabemos que ocurre, y además que eso no pasa solamente a los casados, pasa también con los hijos, pasa con los papás, pasa con los jefes, pasa con los amigos. Es más, pasa cuando a veces salimos a la calle. O sea, el tema no es solamente de casados, pero este estudio fue con parejas de matrimonios. Pero lo que les quiero contar es que cuando volvieron se dieron cuenta que estas personas que habían revivido esos momentos de ira y de rabia, esta respuesta de sanación se había hecho más lenta en un 40%, lo cual es asombroso, porque significa que cuando nosotros volvemos a revivir la rabia, cuando nosotros seguimos como viviendo con un pie en el pasado de eso que nos generó mucha molestia, se liberan en el cuerpo unas sustancias llamadas citoquinas que son proinflamatorias, y entonces se retarda el proceso de sanación. Entonces, ¿no les parece asombroso? De verdad que a mí me pareció increíble este estudio que hicieron, porque es una evidencia de cuánto nos afecta el revivir lo que ya pasó, el revivir eso en lo que ya no podemos volver a meter mano. O sea, ya pasó, nos hicieron esto, vivimos esta situación, perdimos un dinero, en fin, lo que haya sido, y nos generó mucha rabia en el momento. Ok,
atención, no la gestionamos de forma correcta y eso es una alarma, eso es un síntoma. El hecho de que hoy el volver a revivir algo nos genere esta sensación de malestar, claramente es un síntoma de que tenemos que hacer algo, acudir a una persona especializada, pedir ayuda, alzar la mano para poder gestionar estas emociones de forma correcta, o si no, esto se va a volver crónico en el tiempo. Conozco personas con heridas de hace 5, 10, 15, 20, 30 años y todavía cada vez que se habla del tema, nuevamente la cosa se pone muy mal. Atención, cuidemos nuestra salud, gestionemos esas emociones, por favor, porque o si no, todo lo que nos pase nos va a tardar menos en curar y pues bueno, fuera de eso podemos hacernos propensos a muchas enfermedades que de verdad no quisiéramos tener. La segunda emoción de la que hoy les quiero hablar es la tristeza, la depresión. Y esta emoción es muy significativa porque tiene que ver con el hecho de que nosotros a veces, sin darnos cuenta, es nuestro inconsciente, sin darnos cuenta, nos ponemos como en una posición de víctimas de las circunstancias y resulta que no es así. No es así, nosotros somos responsables de todas y de cada una de las cosas que pasan en nuestra vida. Cuando nosotros estamos tristes, deprimidos, aburridos, vuelvo y juega, es normal que eso lo sintamos, pero lo que no es bueno, ni es normal, ni es adecuado, correcto, la palabra que le quieras poner, es que nos pongamos deprimidos todo el tiempo, que ese sea nuestro estado emocional. Eso no es sano. Las defensas se nos bajan, la atención se nos dispersa, estamos muchísimo más propensos a tener accidentes y también se liberan una cantidad de sustancias proinflamatorias en el cuerpo que también nos pueden favorecer inclusive enfermedades como el cáncer. La tercera emoción de la que hoy venimos a hablar, y frente a la depresión y frente a la tristeza, todas estas emociones, hay algo simplemente que te quiero decir al respecto, y es que nuestro pasado, tu pasado, el mío, no nos condiciona. O sea, lo que ya vivimos no tiene por qué repetirse a futuro. Pero si con esta información que hoy tenemos, si con los talentos que tenemos, si con las ayudas externas que tenemos hoy en día, no las gestionamos, estamos condenados a volver a repetir eso que no nos gustó atrás y de lo cual no somos víctimas, somos absolutamente responsables. La tercera emoción de la que les quiero hablar es del estrés, de la preocupación. Y es que eso hoy en día es como tan frecuente, como que hoy en día todo el mundo vive estresado, a toda hora amanecemos estresados, porque por todo nos estresamos, ¿sí? Y es una palabra que se ha vuelto como muy popular en el lenguaje. El estrés, como ya lo mencionamos hace un ratico, es una condición que nos dispara los niveles de cortisol en la sangre. El cortisol no es bueno, no es malo, es una sustancia que de hecho en algunas cantidades y en unos momentos especiales es buena para nuestro organismo, pero cuando ya se sostiene en el tiempo definitivamente no es tan positiva. El cortisol, imagínense que dentro de uno de sus efectos es que nos genera insomnio, genera unas grandes descargas de glucosa en la sangre, entonces nos predispone a enfermedades, por ejemplo, como la diabetes. Cuando tenemos el cortisol elevado durante largo tiempo, imagínense que nuestros huesos, las células que producen el hueso, paran, frenan, reducen la producción, entonces estamos más propensos a tener osteoporosis. En realidad es una sustancia que debemos mantener un poco a raya. Las personas o cuando nos estresamos por todo o vivimos estresados es porque tenemos una necesidad como de controlarlo todo. Y entonces si de pronto tú te estás identificando conmigo o conoces a alguien que viva estresada, que todo lo estrese, que por todo esté preocupada, la pregunta sería, bueno, ¿y cuál es esa necesidad de controlarlo todo? Vamos a hablar de 3 emociones súper lindas en las que intencionalmente deberíamos buscar estar la mayor cantidad del tiempo. La primera tiene que ver con la gratitud, ¿sí? Con la gratitud. La gratitud, y les voy a hablar al mismo tiempo de unas hormonas que se liberan también cuando habitamos en estas emociones. La gratitud es esta sensación de poder reconocer lo que eres, de poder reconocer lo que tienes, es poder estar como lleno, ¿sí? ¿Con qué? Con lo que hay. Y desde ahí
valga la redundancia, agradecer. Frase de hace tiempo, ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Cuando nosotros estamos en gratitud, se liberan en nuestro cuerpo unas hormonas, unas sustancias llamadas endorfinas, que por el contrario, a diferencia de las anteriores, nos hacen fortalecer nuestro sistema inmunológico, hacen que nuestras arterias estén más tranquilas, más relajadas, son súper positivas. ¿Cómo hacemos también para liberar endorfinas? Haciendo ejercicio y riéndonos. Otras sustancias también súper positivas en nuestro organismo es esta que se llama la serotonina, se llama la serotonina. La serotonina también se libera cuando estamos en modo gratitud. Esta serotonina es la encargada de modular nuestro estado de ánimo, de que nos sintamos como tranquilos, como en paz. Otras formas que tenemos para subir nuestros niveles de serotonina es comiendo verduras. El segundo sentimiento, la segunda emoción de la que hoy quiero hablarles, que es también una emoción repetida, se convierte en un sentimiento, se llama la confianza. Es importante vivir llenos de confianza. ¿Confianza en quién? Confianza en tu ser superior, el que tú quieras, en quien tú confíes, pero es necesario, es absolutamente importante, determinante para tu salud, que vivas con una relación de confianza en ese ser que nunca te ha dejado solo, en ese ser que siempre está cuidando de ti y en ese ser que te ha creado perfecto, perfecta. Desde ahí también es necesario que vivamos en confianza con nosotros mismos y que nos liberemos, por ejemplo, de la culpa. Cuando nosotros estamos en confianza, se liberan, por ejemplo, una sustancia súper linda llamada dopamina. Y esta dopamina tiene una cantidad de efectos beneficiosos en nuestro cuerpo que, mejor dicho, sería tema para todo un live. Pero esta dopamina nos mantiene la motivación, nos mantiene el placer a flor de piel, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para mantener altos nuestros niveles de dopamina? Celebrarlo todo, celebrar las victorias chiquitas, celebrar los logros pequeñitos y también celebrar los grandes, pero celebrar. Muchas veces nos pasa, conozco personas muy de cerca, me pasó durante muchísimo tiempo que yo creía que todo lo que hacía bien, pues normal, ¿no? Esa era parte del paisaje, pues es que así tiene que ser. Y me estaba perdiendo de la dicha de poderme autorreconocer y celebrar todas las cosas buenas que hago. Así que una invitación súper importante, celébralo todo. Eso te va a mantener muchísimo mejor de salud. Y ya para terminar, y ahí sí, mejor dicho, este es el broche de oro, es este sentimiento, un sentimiento, vuelvo y les digo, las emociones repetidas se convierten en sentimientos y es el amor. El amor entendido como esta aceptación completa e incondicional de quien tú eres. Aceptarnos como nosotros somos nos va a permitir en esa misma medida poder aceptar a los otros. Y cuando nosotros vivimos en amor, claro, no se trata pues de vivir en paz y en armonía, ¿sí? Pues todo el tiempo, como sé que algunas de los que están aquí conectados, porque lo hemos hablado además, se trata de que cuando yo estoy consciente de cómo me estoy sintiendo, de lo que estoy sintiendo, puedo yo misma llenarme de amor. Y puede ser que en 5 minutos vaya a experimentar rabia, sí, está bien, pero vuelvo rápidamente al amor, puedo volver rápidamente a la gratitud, puedo volver rápidamente a la confianza y entonces puedo modificar las hormonas que en mi cuerpo se están liberando. Cuando nosotros estamos conectados con el amor, se está liberando en nuestro cuerpo algo espectacular llamado oxitocina. Y aquí les tengo un tip, y es que la oxitocina se libera, ¿saben? Cuando estamos en contacto. Por eso los masajes, por eso los abrazos, las caricias, las mascotas nos hacen estar en mayor bienestar, porque hacen que en nuestro cuerpo, que a nivel cerebral se libere oxitocina, y es una hormona que definitivamente trae muchísimas cosas buenas a nuestro cuerpo. Nos ayuda a prevenir, por ejemplo, infartos, ataques al corazón.
Entonces, pues bueno amigos, de verdad que para mí ha sido un placer, un honor, un privilegio estar con ustedes. Antes de irme les quiero regalar un tip adicional que para mí es absolutamente valioso y que tiene que ver con todo, ¿saben? Rápidamente se los voy a contar. Llorar. Llorar es liberador. Llorar por corto tiempo, sí, y además que llorar, podemos llorar por rabia, podemos llorar por mal genio, podemos llorar de tristeza, podemos llorar de angustia, pero también podemos llorar de amor, pero también podemos llorar de alegría, pero también podemos llorar de gratitud. Hicieron un estudio en el cual cogieron las lágrimas de las personas, de un grupo de personas que lloraban con emoción, con sentimiento, que lloraban realmente por algo que les estuviera pasando. Estudiaron estas lágrimas y estudiaron las lágrimas de personas que lloraban, por ejemplo, cuando estaban cortando cebolla, pero también eran lágrimas. Los estudiaron. Miren, las lágrimas de quienes lloraban con sentimientos, el que fuera, estaba llena de sustancias liberadoras. Con esto lo que te quiero decir es, no te reprimas. Llora, abraza, acaricia, habla, grita, pero no te quedes con nada por dentro, porque ahí sí, como decía mi amigo Shrek, es mejor afuera que adentro.